Estamos ya a las puertas del Día Mundial contra el Cáncer, cuando precisamente en pocos días, incluso diría que en breves horas, va a celebrarse aquí en Madrid el Simposio de Revisiones en Cáncer, en su edición número 25. Y precisamente va a aprovecharse este evento para hacer, digamos, balance de algunos de los principales avances en oncología médica que han acaecido en estos últimos 25 años. Este simposio de revisiones en cáncer representa un hito único, exponencial en cuanto a la oncología médica se refiere, y sirve de lugar de encuentro de los oncólogos al menos una vez al año. Su nacimiento en el 88, en 1988, coincidió precisamente con el 10º aniversario de la revista Revisiones en Cáncer y continúa celebrándose, acogiendo cada año a los mejores expertos en oncología. Y precisamente en esta rueda de prensa que acaba de celebrarse y que ha servido como preámbulo a esta edición del Simposio de Revisiones en Cáncer, vamos a hablar con el doctor Pedro Pérez Segura. Doctor, encantado. Hola, ¿qué tal? Muy amable. El doctor Pedro Pérez Segura es jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, además de coordinador científico del mencionado simposio. Doctor, si le parece, para empezar a entrar y dar un ámbito al contenido del simposio, ¿cómo valora usted previamente, insisto, a la celebración del mismo, la importancia que va a tener este simposio? Bueno, pues para nosotros es muy importante, para la oncología en general. Ya son 25 años, además de formar anualmente, incluso en momentos tan complejos como han sido los últimos años. Hemos seguido haciendo esta reunión de manera virtual, pero sí, es un foro estable, donde todos los oncólogos sabemos que una vez al año nos reunimos durante 3 días y hacemos una revisión exhaustiva de las novedades más importantes que ha habido en los diferentes tumores, al menos los más prevalentes o aquellos en los que el impacto de algún avance ha cambiado la práctica clínica. En este caso, o este año, tenemos la suerte de poder, además de disponer de unos ponentes de un nivel excepcional, la posibilidad también de poder comentar resultados de algunos estudios que están cambiando el paradigma de algunos tumores con impacto directo en la supervivencia y en la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, este año es un año que además de volver a reunirnos físicamente, que es otra de las funciones de esta reunión, es poder revisar a fondo estos avances. Claro, porque digamos, de alguna forma hay un antes y un después tras el lapsus de la pandemia, ¿verdad? Efectivamente. Y entiendo que en ese periodo de tiempo se habrán producido, lógicamente, avances a nivel de estudios, a nivel de investigación. ¿Qué destacaríamos en este sentido? Incluso previamente al simposio, ¿cuál cree usted, doctor, que va a ser uno de los, o algunos, o cuáles van a ser algunos de los avances más significativos de los cuales se va a hablar en el simposio? Yo creo que más que hablar de eventos puntuales es la importancia de determinadas aproximaciones, ¿no? La estabilización o esa consolidación de la inmunoterapia como tratamiento eficaz casi para la mayoría de los tumores, con un seguimiento ya además a largo plazo de los pacientes que empezaron a tratarse hace unos años con las primeras iniciativas de inmunoterapia, y que hoy en día sabemos que un porcentaje importante de esos pacientes siguen con una buena situación general y con una enfermedad controlada. Yo creo que la inmunoterapia es fundamental. La incorporación de la inmunoterapia a tumores que hasta ahora no teníamos conocimiento que también podían ser útiles, también va a ser uno de los grandes avances, y todo lo que conlleva la selección terapéutica en función de los perfiles genéticos. Claro. Yo creo que esto va a ser el planteamiento o el grueso de la reunión. ¿Cómo, claro, sin entrar en temas excesivamente técnicos o científicos, cómo es posible potenciar o cómo se trabaja para que el paciente, en este caso diagnosticado de determinado tipo de cáncer, potencie su sistema inmunológico? ¿Cuál es el proceso? De manera muy simple. Bueno, realmente estos tratamientos no potencian el sistema inmunológico. Lo que hacen es que nuestro sistema inmunológico sea más eficaz a la hora de combatir a las enfermedades tumorales. El sistema inmunológico es un sistema muy complejo, donde existen células, existen moléculas, existen una serie de sustancias, pero lo que aquí se intenta identificar es aquellas células o aquellas moléculas que tienen un papel muy importante en la lucha contra el cáncer, hacerlas
menos factibles a que la célula tumoral pueda escapar a su control, ¿no? Potenciamos o bien terapias dirigidas con células que van marcadas, por ejemplo, con determinados anticuerpos que van contra el tumor, sí, o con estructuras que evitan que la célula tumoral acabe escapándose al control de las células inmunológicas. El papel de la inmunidad en el paciente es fundamental, es decir, el paciente que tiene una buena situación inmunológica siempre va a tener más posibilidades de luchar bien contra el tumor. Pero bueno, en este caso no es vital la situación inmunológica del paciente, sino que consigamos que la célula tumoral no escape a ese control que tiene el sistema inmunológico. En todo caso, una parte del futuro del tratamiento del cáncer pasa sí o sí por la inmunología, ¿no? Totalmente. De hecho, los proyectos de investigación probablemente más importantes ahora se centran en eso, no solo en tumores sólidos, que es lo que vamos a abordar fundamentalmente en revisiones, sino también, pues lo hemos visto, con tratamientos espectaculares, con las CAR T-cells famosas en leucemias, y este es un campo que abre unas oportunidades increíbles, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la situación en general del cáncer en nuestro país? Bueno, es una situación similar a la de países de nuestro entorno, ¿no? Sí que sabemos que cada año tenemos lamentablemente más pacientes diagnosticados de cáncer, pero también cada año se curan más pacientes de cáncer. La clave está fundamentalmente en la prevención, o al menos en diagnosticar lo antes posible esos tumores, y por supuesto la mejora en los tratamientos. España es uno de los países que más aporta a nivel de investigación en oncología en cuanto a publicaciones y resultados, en comparación incluso con países mucho más potentes. O sea, estamos en la punta de lanza, digamos. Totalmente. España siempre está entre los 2-3 primeros países en el mundo, tanto en publicaciones científicas en oncología, como en participación en ensayos clínicos o en disponibilidad de fármacos. Por lo tanto, creo que un paciente oncológico en nuestro país puede estar tranquilo que el acceso a tanto a fármacos ya establecidos como la posibilidad de participar en ensayos clínicos está asegurada. Claro, es decir, esto ocurría hace algún tiempo, de que algunos pacientes de cáncer tuvieran que tratarse, por ejemplo, en Estados Unidos o en otro país europeo. Esto hoy en día... Hoy en día, salvo alguna técnica muy especial que solo se haga en un sitio del mundo, y que no tendría que ser Estados Unidos, puede ser en otro país, pero salvo eso, lo que hoy es el acceso a fármacos, en general en nuestro país no tiene por qué irse ningún Tenemos los fármacos, tenemos la tecnología y los especialistas, los oncólogos, que están suficientemente preparados. Bien, dicho esto, ¿cuáles son en este momento los tumores, digamos, prevalentes en nuestro país? Y que, claro, no podemos hablar de todos ellos porque el tiempo tampoco nos lo permitiría, pero a grandes rasgos, tumores prevalentes, y ¿qué destacaría usted de las nuevas terapias para abordar esos tumores? Bueno, los tumores más frecuentes, más prevalentes, son, como en la mayoría de los países industrializados, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata. Eso es en lo que nos vamos a mover. En el cáncer de mama, pues bueno, se está trabajando muchísimo en un subgrupo concreto de pacientes que tienen un perfil de cáncer de mama, que se llama cáncer de mama triple negativo. Es un cáncer de mama con una especial complejidad en su tratamiento. Creo que uno de los más agresivos. Efectivamente. Entonces, bueno, el papel de la inmunoterapia y algunos tratamientos similares está abriendo unas vías muy interesantes. En el campo del cáncer de pulmón, pues bueno, es el paradigma hoy en día de tumor donde la identificación de moléculas, de dianas, nos permite poder ser muy específico en la selección de tratamiento. Un cáncer que hasta hace muy poco tiempo pues era un tumor donde el pronóstico era malo, era ominoso. Hoy en día, seleccionando pequeños porcentajes de pacientes, pero al final todos juntos generan un porcentaje importante, podemos hacer tratamientos muy eficaces, muy dirigidos y con poca toxicidad. En cáncer de próstata, algo parecido. Hasta ahora teníamos como mucho los bloqueos hormonales. Hoy en día disponemos de terapias muy interesantes, que incluso en pacientes refractarios a las terapias habituales también consigue largas supervivencias y con una calidad de vida muy buena, ¿no? Y en cáncer de colon, pues bueno, un tumor donde el diagnóstico precoz es fundamental, donde las terapias fundamentalmente se encuadraban en quimioterapia y terapia biológica, anticuerpos monoclonales. Hoy en día la inmunoterapia en un subgrupo muy concreto de pacientes genera también una tasa de respuestas espectaculares y que puede cambiar el paradigma del tratamiento en algunos tumores digestivos. Doctor, ¿se ha referido usted en alguna ocasión a las llamadas dianas moleculares?
Explíquenos qué son y cómo se identifican en cada paciente. ¿De qué depende que se consiga una diana molecular efectiva para el tratamiento de ese tipo de cáncer? Bueno, esto nos vamos a retrotraer un poquito a cómo se investigaba antes, ¿no? Es decir, antes uno tenía un medicamento que sabíamos que mataba muchas células y se utilizaba o se testaba en cultivos celulares de un determinado tipo de tumor y luego, si veía que mataba muchas células, pues se pasaba a los humanos. Sí. Hoy en día lo hacemos un poquito al revés. Estudiamos los tumores, identificamos qué estructuras tienen esos tumores que pudiesen ser una diana con un medicamento y en los laboratorios farmacéuticos se diseñan fármacos que van justo contra esa alteración. ¿Eso qué permite? Pues permite ser muy específico en la terapia y también no dañar tanto al resto de células que no tienen esa alteración, ¿no? Por lo tanto, las dianas moleculares hoy en día nos permiten saber a cada paciente qué tratamiento le tenemos que dar en función de esa alteración que presenta su tumor, no el tumor de otros pacientes, sino el suyo. Bueno, eso es lo ideal, efectivamente, porque en muchos tratamientos anteriores se conseguía en muchos casos eliminar el tumor, pero también se eliminaban células sanas que creaban luego problemas que no estaban previstos en principio. Efectivamente. Doctor, tenemos a un paciente con un diagnóstico, tenemos a un paciente con una terapia específica, cualquiera de las que usted ha comentado. Ese paciente, ¿qué soporte recibe durante el proceso de tratamiento, que puede ser más o menos largo en función de su caso concreto? Es decir, tratamiento, soporte al paciente. Totalmente, vamos, hoy en día no tratamos a ningún paciente oncológico sin hacer una valoración de su situación, ¿no? Es decir, es importantísimo el estado nutricional, su situación muscular, o sea, otros procesos de enfermedad que puede tener, el soporte social familiar que tiene también el paciente, y bueno, pues intentamos mejorar todos esos pequeños problemas que pueda tener el paciente para que cuando vaya a recibir el tratamiento oncológico, ese tratamiento no solo esté en las mejores condiciones, sino que el paciente tenga menos efectos secundarios. Aquí juegan mucho papel, pues todas las unidades, como digo, nutrición, psicología, apoyo social. Aquí juegan diferentes especialistas, lo que se conoce como tratamiento multidisciplinar. Y cualquier otro especialista que no sea oncólogo, en este caso, que es el oncólogo el que entiendo que finalmente toma las decisiones, ¿cómo se coordinan entre sí? Bueno, el oncólogo no toma la decisión finalmente de qué fármaco, si hay que dar un fármaco, pero todos los pacientes, la mayoría, se discuten en lo que llamamos comités, ¿no? En ese comité, todos los profesionales que intervienen en el manejo de una patología, patólogo, radiólogo, cirujano, oncólogo radioterápico, enfermería, cualquier profesional que tiene algo que aportar en un caso está allí en ese caso y se toma una decisión terapéutica, pues si es mejor empezar por cirugía, empezar por un tratamiento oncológico consensuada. Eso es, basado siempre, lógicamente, en los niveles de evidencia que tenemos. En cada momento ese paciente tendrá su médico responsable. Si va a ir a un quirófano, pues su médico responsable será el cirujano. Pero si va a pasar a oncología médica porque va a recibir un tratamiento farmacológico, tendrá un oncólogo, ¿no? Esto es clave porque no solo permite o utilizar el mejor tratamiento, sino que todos los profesionales además aprendemos de todos los avances que están surgiendo en otras especialidades, ¿no? Y esto al final repercute en una mejor terapia para nuestros pacientes. Claro, todo hay un beneficio del paciente, evidentemente. Hay un aspecto más que me gustaría comentar, doctor, en cuanto, por ejemplo, a la toma de decisiones, ya sea a nivel multidisciplinar o en base a diferentes especialidades que intervienen directamente en el tratamiento, previamente del diagnóstico, pero también en el tratamiento del paciente, es qué importancia tiene la genética, o mejor dicho, la aplicación de estudios genéticos para la posterior toma de decisiones. Cada día es más importante, pero no solo la genética del tumor, sino también la del paciente. Es decir, hay pacientes que tienen alteraciones metabólicas que sabemos que van a metabolizar mal un determinado medicamento, o pacientes que van a tener una metabolización más rápida, entonces va a ser menos efectivo el fármaco. Nos importa mucho cómo es ese paciente molecularmente o genéticamente de cara a la relación con el fármaco y, sobre todo, efectivamente, ese tumor en ese momento, en ese paciente, qué alteraciones genéticas para poder poner un tratamiento. Obviamente, una de las razones por las cuales el cáncer no se cura en algunas ocasiones es porque el tumor va cambiando.
con bastante frecuencia en aquellos pacientes que han progresado a la enfermedad tenemos que volver a tomar muestras para volver a hacer esos análisis genéticos y atacar esas nuevas alteraciones que están apareciendo en el paciente. Por eso todos los estudios genéticos es muy importante hacer un seguimiento de ellos porque van evolucionando en función de la situación de cada paciente. Doctor, ¿es cierto que la oncología médica, en este caso en España, está viviendo un momento apasionante a diferentes niveles? ¿Es uno de los mejores momentos de los últimos años? Sí, yo creo que sí, no solo en España, sino en todo el mundo. El conocimiento molecular de la enfermedad pues nos está permitiendo disponer de fármacos que están cambiando la vida de los pacientes, ¿no? Tumores que hasta hace muy poquito, lamentablemente, no teníamos más opción que poder aliviar un poco la situación de enfermedad. Hoy en día podemos decir a los pacientes si van a poder llevar una vida normal, un porcentaje importante curarse o al menos conseguir que esa enfermedad se cronifique, ¿no? Yo creo que en este momento estamos ante una situación excelente, pero probablemente lo que más nos ilusiona es que estos avances van a ser el punto de anclaje para avances más importantes hasta llegar a un momento en que esta enfermedad pues se convierta en una enfermedad manejable como muchas otras, ¿no? Claro, no le voy a preguntar, porque quizás sería muy aventurado por mi parte, ¿cuándo cree usted que va a curarse el cáncer, ¿no? Pero ¿estamos en camino de alguna forma? Yo creo que sí, las cifras así lo demuestran, ¿no? Cada día se curan más pacientes y los pacientes viven más, eso significa que vamos camino, ¿no? Además hay que tener en cuenta que los avances en los últimos años van apareciendo con más rapidez cada vez. Antes tardábamos muchos años en tener un avance de impacto. Hoy en día todos los años tenemos avances que nos hablan de curaciones de un porcentaje de pacientes o de incremento de supervivencia. Por lo tanto, por supuesto que somos muy optimistas y no podemos, como usted muy bien ha dicho, hacer un cálculo de tiempo, pero sí que cada año podemos decir con optimismo que se curan más pacientes y eso es clave, ¿no? Bien. Concluimos, doctor Pérez Segura. ¿Cuál va a ser, digamos, su papel, al margen de que usted es coordinador científico del simposio, cuál va a ser su papel dentro del contexto del simposio? Bueno, pues aparte efectivamente de organizar parte del programa científico, soy moderador de una mesa de cabeza y cuello y responsable de las mesas que tienen que ver pues con cáncer de cabeza y cuello, tumores cerebrales, cuidados continuos, sarcomas, melanoma, tener un poquito una miscelánea de tumores y bueno, pues estar por supuesto allí para poder compartir con los compañeros todos estos avances. Pues doctor, allí estaremos haciendo un seguimiento exhaustivo de esa mesa redonda y de todas las diferentes ponencias que van a celebrarse precisamente en esta edición, que es la número 25 de este simposio de revisiones en cáncer, precisamente aprovechando el Día Mundial contra el Cáncer. El doctor Pedro Pérez Segura, como antes les decía, es jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y coordinador científico de este simposio. Repito, doctor, muy amable. Muchísimas gracias. A ustedes.